pero me refiero así a la oscuridad total. De esas veces que hasta uno pone su mano aquí y no alcanza a ver nada. Se siente feo, ¿no? Es algo desesperante, ¿no? A lo mejor los que ni se han metido a alguna cueva o así, pues han podido experimentar ese tipo de oscuridad. Yo me acuerdo hace varios años que fuimos al puente de Ojuela, pues nos metimos a la cueva y creo que en aquel entonces todavía no, ahorita creo que ya hay luz, o no sé, pero en aquel entonces no había luz. Y yo me acuerdo que una de mis hermanas, ya sí, es un poquito claustrofóbica, ¿no? Entonces tenía mucho miedo de entrar y mi mamá, según ella, de que no, pues la voy a enseñar a que supere ese miedo. Y entramos bueno, entramos varias personas, y mi mamá queriendo enseñar a su hija a superar el miedo de la claustrofobia. De repente llegó un momento donde la oscuridad fue tan fuerte que ella fue la que no aguantó y se salió de la cueva, ¿no? Pero digo, experimentar eso es algo feo. Eh, y creo que, pues en un sentido físico, eso es algo feo, pero también cuando vamos a la Biblia, si recordamos qué fue lo primero que dice Génesis que Dios hizo, ¿se acuerdan? Hizo la luz, ¿verdad? Fue lo primero que Él que nos dice que creó. Y la importancia de la luz eh, es algo que si no hubiera luz, pues simplemente no podría haber vida, ¿verdad? No podríamos vivir. Imagínense que ahorita de repente ya no hay nada de luz. Creo que nadie ni siquiera podríamos llegar ni a la puerta del local. Imagínense llegar a nuestras casas, pues sería algo imposible. Entonces, ah, esta mañana me gustaría ver en primera de Juan y en general, Juan usa mucho esta palabra, ¿sí? Para referirse a Dios, para referirse al Señor Jesucristo, la luz. Si vamos al Evangelio de Juan, es Juan capítulo 1 para mí es uno de mis capítulos favoritos porque habla muy contundente acerca de la deidad del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Son unos de esos pasajes donde no cabe duda de que el Señor Jesucristo es Dios. Y muy probablemente muchos de nosotros no sabemos de memoria, a lo mejor los inicios de Juan capítulo 1. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida y luego que dice, y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Sí? Cuando pensamos en la vida, pues a veces solamente pensaba, pues yo mi corazón está latiendo, me estoy moviendo, veo a las personas que se mueven, pues esas personas tienen vida. Sí, pero cuando habla acerca de Dios, Dios es el origen de la vida. ¿Sí? Él es el único que puede dar vida. ¿Sí? El único que puede crear algo. ¿Sí? Esa es una capacidad que solamente Dios tiene. Y Señor Jesucristo, como Dios, pues Él también, en Él estaba esa vida, esa capacidad, ese poder de poder crear algo. ¿Sí? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? La luz que es algo tan importante para nosotros, físicamente, pero también en un sentido espiritual. Y vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 1. Y ahorita que se mencionaba acerca de la fe y cómo la fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Muchas veces podemos decir muchas cosas, pero si nuestros hechos no respaldan lo que decimos, en este caso la fe, pues es una fe que está muerta. Y creo que Primera de Juan el capítulo 1 es un libro que precisamente nos reta o nos confronta con eso, que muchas veces decimos algo, pero pues tenemos que ser congruentes con lo que decimos. Y aquí en Primera de Juan vamos a encontrar varios si decimos, entonces debe haber una forma de actuar. Primera de Juan, capítulo 1. Igual también Juan empieza muy parecido al Evangelio de Juan, ¿no? Hablando de lo que era desde el principio, ¿verdad? En Juan dice, en el principio era el verbo.
Y aquí en Primera de Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Sí, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Sí, esta es una realidad tan importante que Dios es ese origen de la vida, Dios mismo es la luz y para muchos, a lo mejor los lectores de esta carta, pues a lo mejor ellos tenían muy en mente lo que representaba la presencia de Dios, ¿sí? Dios como esa luz, el Dios que da guía a los hombres, Dios que se manifiesta a los hombres para que hagan su voluntad, entonces cobraba mucha importancia. Entonces, ya después de este versículo, del versículo 5, ahora sí Juan nos va, digamos, a confrontar con estas cosas que muchas veces decimos que somos, ¿verdad? Y no es tanto un pasaje que va a lo mejor a tratar de corregir un aspecto doctrinal, sino más que nada una congruencia de la vida de las personas con lo que decimos creer. Entonces, y eso es muy importante en nuestras vidas, como ahorita se exhortaba en cuanto a la fe, que sea una fe con obras, ¿sí? Entonces, la primera parte que dice es si decimos que tenemos comunión con Él. Y esa es la primera que Él confronta. Y muchas veces los hombres podemos decir muchas cosas, las personas, pero pues necesitamos ver, a ver qué tal actuamos para ver si realmente cree lo que dice, ¿no? Pensemos a lo mejor en una persona que se sube a un avión, ¿sí? Y esta persona dice, no, pues yo confío, tengo mucha confianza en el piloto de este avión, ¿sí? Pero durante el vuelo está todo nervioso, ¿sí? Parándose, no sé, ¿verdad? Temblando, no sé, pues entonces realmente a lo mejor no tiene tanta confianza en el piloto, ¿verdad? Y habrá muchas situaciones en las que alguien podrá decir una cosa, pero las acciones demuestran todo, todo lo contrario. Entonces empezamos, si tenemos, si decimos que tenemos comunión con Él, dice pero, o dice, bueno, no dice la palabra pero, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? Entonces, alguien puede decir, yo tengo comunión con Dios, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a poder saber si esa persona o uno mismo tiene comunión con Dios? Pues hay que examinar nuestras vidas y a ver si andamos conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y cuando nos acercamos a la palabra, pues vemos que desde la creación, bueno, desde el inicio, pues el hombre pecó, los hombres pecamos y el pecado entró al mundo y muchas veces el pecado es relacionado con la oscuridad, ¿verdad? La ausencia de Dios, porque Dios no puede cohabitar, no puede estar en el pecado y pues es oscuridad. Y en ese sentido, ah, pues digamos, pues todos hemos pecado y la palabra es clara en cuanto a eso, ¿verdad? Que todos hemos pecado, pero pues este pasaje va escrito a creyentes, ¿verdad? A personas que ya habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es eso de andar en tinieblas? ¿Sí? Pues si nos preguntamos a nosotros mismos, yo creo que en esta semana simplemente, y quizá hasta el mismo día de hoy, en la mañana, en las primeras horas del día, pues cuántos de nosotros no hemos hecho cosas que desagradan a Dios y por consecuencia, pues es pecado, ¿no? Yo creo que pues en la semana todos seríamos culpables de eso, ¿no? De haber hecho cosas que no está bien, que es pecado. Pero aquí este pasaje dice, y andamos en tinieblas, ¿sí? Andar es, digamos, lo que es bueno, lo cotidiano en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro andar. ¿Cómo es nuestro andar diariamente? ¿Sí? Sí, caemos muchas veces en cosas que no agradan a Dios, pero muchas veces
sentimos quizá culpa, arrepentimiento, pero habrá otras ocasiones en las que el creyente puede andar en pecado, ¿sí? Es decir, hay cosas que sabemos que son desagradables a Dios, pero aún así nuestra conciencia llega a un momento donde se, se endurece, ¿no? Y se vuelve una práctica andar en tinieblas, ¿sí? No solamente es caer una vez, sino es una vida que no permite que la luz del Señor alumbre su vida para que corrija lo que lo que está mal en él. Digamos que es un estilo de vida continuo, ¿sí? El andar. Entonces, alguien puede decir, yo tengo comunión con Dios, pero si mi estilo de vida, si en mi estilo de vida hay cosas que desagradan a Dios, de las cuales yo sé que desagradan a Dios, que son tinieblas, pero aún así las practico, pues eso es andar en tinieblas, ¿sí? Gálatas 5:16, algunos a lo mejor se lo saben de memoria, dice, andad en el Espíritu, ¿sí? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es andad, que nuestra vida diaria, nuestra práctica diaria sea buscar, obedecer, estar sujetos al Espíritu, ¿sí? También Romanos capítulo 8, que creo que también es un pasaje que alguna vez hemos memorizado, dice, bueno, si recuerdan, ninguna condenación, ¿verdad? Hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, si quieren vamos a ese pasaje, Romanos capítulo 8. Como dice Cruz, aunque ya lo hemos memorizado, cuando uno está enfrente aquí se olvida, se olvidan los pasajes, ¿no? Entonces vamos a Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Dice, pues porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Entonces, esto de estar andar en tinieblas es eso, estar en una vida, un estilo de vida constante que está en pecado, ¿sí? Y estas son cosas que muchas veces, pues, principalmente desagradamos, deshonramos a Dios con ese tipo de vida que anda en tinieblas, pero al mismo tiempo también nos estamos dañando a nosotros mismos cuando permitimos que haya un pecado continuo en nuestra vida. Y imagínense a una persona que, que en su trayecto de todos los días al trabajo, ya saben que aquí en Torreón cuando llueve, pues se hacen los baches y a veces son baches muy feos, ¿no? Entonces imagínense esa persona, pues siempre ya tiene su caminito todos los días de su casa al trabajo y bueno, vienen las lluvias y ese camino pues ya se empieza a hacer lleno de baches, ¿sí? Y esa persona pues sigue tomando ese camino. Ya saben que aquí también luego a veces se tardan, a veces años en reparar baches. Y esa persona, va agarrando ese camino y pues cada vez este camino está lleno de más baches. Pero pues sigue tomando ese camino, ¿verdad? Sigue tomando ese camino. Todos los días su carro pues está sufriendo las consecuencias de una carretera, irregular. Y luego llega un momento donde esta persona, su carro ya empieza a tener problemas, ¿no? La suspensión, todo. Y esa persona se pregunta, ¿por qué mi carro está con estos daños, verdad? Pues, ¿por qué? Porque estás tomando todos los días un camino no es bueno para tu carro, ¿verdad? Que lo está dañando, ¿sí? Entonces, así es una vida que está continuamente andando en tinieblas, pues es como un carro que todos los días está circulando por un camino que no es adecuado. Hay que cambiar ese camino, ¿no? Si no lo arreglan, tenemos que cambiar y transitar por otro lado. Entonces, decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en una vida, en un camino cotidiano que es de pecado, pues nos está confrontando que realmente es alguien que nos estamos engañando al estar en esa situación. ¿Sí? Andamos en tinieblas, no practicamos la verdad, dice, pero el contrario de eso es andar
andar en luz, ¿verdad? Y nada más también a veces cuando escuchamos esta palabra de tinieblas, este, sobre todo con Juan que habla mucho acerca de eso, pues entender claramente cuando la Biblia habla de una vida de tinieblas, pues es una vida de pecado. En Juan capítulo 3 cuando dice que los hombres amaron más las tinieblas, ¿sí? Que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, una vida que anda en esas tinieblas, en ese pecado, por eso aborrecieron al Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él confrontaba, como Él era esa luz, confrontaba a la vida a las personas con su vida de pecado y también por eso lo rechazaban. También Efesios habla de las personas que están en tinieblas que tienen el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Es decir, nublado, y están en un lugar oscuro y se entregaron a la lascivia y empezaron a hacer muchas cosas que no convienen. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando hay esas tinieblas no es por falta de luz, ¿sí? Es por rechazo a la luz, ¿sí? Las personas que estuvieron incluso oyeron al Señor Jesucristo hablar, pero aún así, este, no estuvieron en luz, no es porque la luz no haya estado accesible a ellos, sino ellos más bien decidieron rechazar, es decir, es la vida de nosotros. Podemos muchas veces rechazar andar en esa vida, este, de luz, pero, ah, y es natural, ¿verdad? Es natural en el hombre muchas veces escondernos de la luz. Yo recuerdo hace poquito, no sé si se acuerdan, en los 15 años de Moni, pues yo estaba bien distraído, ¿no? Hace mucho que no iba a unos 15 años. Entonces no vi, bueno, creo que no vi la invitación, nada más me dijeron de que va a haber unos 15 años. Entonces pues, yo pensé que iba a ser así un convivio, pues normal, ¿no? Y yo me fui vestido, pues así casual, ¿no? Y todo, la mayoría, bueno, yo creo que todos menos yo, pues iban así pues, formales, ¿no? Casi como de boda y así. Pues me acuerdo que yo me sentí muy mal porque pues yo iba así, todos informales y yo así casual, ¿verdad? Ya después alguien me prestó como un saco, José Luis, que me llevan las mangas hasta acá, pero bueno. Pero les voy a decir que yo me sentí muy cómodo cuando presentaron unas fotos y apagaron la luz, ¿verdad? Yo me sentí porque mientras la luz estaba prendida yo estaba tratando así como que de esconderme, no sacar mucho mis brazos, ¿no? Pero mientras estaba la luz apagada en el slide de fotos, pues yo estaba muy cómodo de que pues si está apagada la luz, nadie me ve, ¿no? Y así es la vida de una persona que está en pecado, ¿no? No quiere exponerse a la luz porque es incomodidad, ¿no? Y en cambio la oscuridad pues trae cierta comodidad a su vida, aunque pues no es una comodidad, real, ¿verdad? Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Sí, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces debemos de buscar en nuestra vida diaria andar en esa luz, ¿sí? Exponernos a la palabra de Dios, tener realmente una comunión con Dios, que es la luz, y al tener una comunión día con día con Dios, que es la luz, pues nuestra vida va a querer agradarle, ¿sí? Y vamos a andar en esa vida de luz y vamos a poder tener comunión principalmente con Él, ¿sí? Sabemos que por la obra del Señor Jesucristo tenemos ese libre acceso en nuestra vida, pero también una vida que está en pecado se acerca con vergüenza, ¿no? Entonces acercarnos a Dios libremente, con esa confianza y también tener comunión unos con otros. Dice, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿sí? Es decir, acercarnos con Él a la luz y tenemos también ese privilegio de poder confesar delante del Señor nuestras faltas, humillarnos delante de Él y Él ofrece esa limpieza que es a través de la obra del Señor Jesucristo. Y luego aquí confronta con otros si decimos, ¿sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Y yo no sé quién de aquí podría decir de que yo desde que me convertí al Señor, yo ya no batallo con ningún pecado, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor alguien antes de entregar su vida a Cristo, pues había ciertos pecados que los esclavizaban, no sé, hay muchos, ¿verdad? Puede ser el alcohol, tantas cosas, este,
pero ¿quién de aquí podría decir, desde que yo me convertí al Señor, yo ya no batallo con nada, con ningún pecado? Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Todos seguimos estando en este cuerpo, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, porque dice, lo que quiero hacer, no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿verdad? Entonces, seguimos, batallando con con esta condición y por eso muchas veces también esperamos, ¿no? Ese día en el que ya no, vayamos a estar eh, batallando con este cuerpo de muerte, ¿verdad? Pero habrá alguien que diga, pues, habrá personas, ¿no? El hombre en su orgullo que ya no, pues yo ya soy cristiano, yo ya no tengo pecado, yo ya no batallo con el pecado. Pues es alguien que se está engañando a sí mismo, ¿verdad? No reconocer que tenemos pecado, pues nos engañamos, porque realmente tenemos pecado, aunque a veces a nadie nos gusta vernos vulnerables, ¿verdad? Que alguien diga, ah, mira, él está batallando con esto. Muchas veces nos gusta mostrar que no, yo estoy bien y no tengo ningún problema. No, dice, tenemos pecado y si alguien dice que no, pues nos engañamos. Y probablemente si yo aquí ahorita yo preguntara, levante la mano quien reconoce que tiene pecado en su vida, pues probablemente todos levantaríamos la mano, ¿no? Pero luego a veces hay cosas específicas en nuestras vidas, donde nos cuesta reconocer que hay pecado en nuestras vidas, ¿no? Y por ejemplo, yo me ponía a pensar tanto en mi vida, que a veces es una lucha que tenemos como personas. Ah, por ejemplo, un pecado que es muy destructivo, que destruye iglesias, que incluso creo que es en Hebreos, ¿no? Donde Pablo, bueno, que es el escritor de Hebreos habla, creo que es en Hebreos, no me acuerdo, que habla acerca de ese pecado, ¿no? Pero por ejemplo, la amargura, ¿sí? Dice que la cual carcomerá como gangrena. ¿Sí? Y si a lo mejor preguntara específicamente, a ver, ¿quién batalla con este pecado? A lo mejor ese nos costaría más trabajo reconocerlo, ¿verdad? ¿Sí? No, no, yo cómo voy a tener amargura, ¿sí? Pero es muy sutil, es muy sutil y habrá así otros pecados donde, si pensamos de manera general, ah, pues sí, yo tengo pecado, pero a lo mejor cosas más específicas, no, podríamos a lo mejor tener una actitud defensiva en decir, no, yo no tengo ese pecado y no batallo con eso. Sí, entonces, como Pablo, como David, ¿no? En Salmos expresaba a Dios, pues examíname, oh Dios, y conoce y prueba mi corazón, ¿sí? Ve si hay en mi camino de perversidad. Y creo que esa debe ser también nuestra actitud al Señor en cuanto a reconocer en nuestra vida los pecados que puede haber. A lo mejor algunos muy obvios, a lo mejor otros un poquito más sutiles que son igual o hasta más dañinos, ¿no? El pecado en sí destruye, ¿verdad? Pero tener cuidado y no negar lo que puede haber en nuestros corazones, no permitir que nuestro corazón se endurezca y llegue a este punto donde diga, yo no tengo pecado y yo no batallo con nada, porque también un corazón que tiene esa actitud de yo no, no tengo pecado, no batallo con nada, pues también es un corazón endurecido, enorgullecido, que eh, no se deja ah, guiar por la palabra de Dios y por el Espíritu, ¿verdad? Entonces muchas veces también cuando el Señor no, bueno, cuando por nuestra propia dureza estamos en condición de pecado, pues a veces es el mismo pecado que nos humilla también delante de Dios y nos mantiene humildes y también pues alertas de que muchas veces podemos caer sin darnos cuenta. ¿Sí? Entonces cuando alguien, algún hermano o la misma palabra nos señale algún pecado que pueda haber en nuestras vidas, no endurecernos y decir yo no tengo eso, sino realmente ah, pues estar abiertos a que el Señor nos muestre si realmente hay algo que hay en nuestras vidas. Ah, y por ejemplo, no sé, digo, un ejemplo que a lo mejor nos puede ayudar un poquito a entender esto es, a veces cuando hay enfermedades en el cuerpo, pues hay síntomas, ¿verdad? A veces hay dolor o ciertas cosas que nos alertan que hay algo mal en nuestro cuerpo.
Y he escuchado muchas veces que pues a las personas no nos gusta ir con el doctor, ¿verdad? No nos gusta ir con los doctores porque pues da miedo. Quizá una de las cosas que podría dar miedo, supongamos si alguien empieza a ver síntomas en su cuerpo de algo que pudiera estar mal, pues muchas veces la actitud que alguien puede tomar es, pues yo no quiero ir con el doctor porque es probable que me vaya a dar malas noticias, ¿verdad? Que me vaya a dar un mal diagnóstico, ¿sí? Que a lo mejor esto que yo estoy viendo en mí, pues pueda ser algo malo, ¿sí? Pero eso no es bueno, ¿verdad? Porque si dejamos crecer algo que hay mal, pues puede llegar a un punto donde a fuerza vamos a tener que ir con el médico y ya va a ser, digamos, a lo mejor en un punto difícil, ¿no? Se va a volver más difícil de tratar si realmente hay una enfermedad ahí. Entonces también estar alertas si hay un síntoma en nuestra vida, algún indicio de que hay un pecado que nosotros no queremos reconocer, pues también tratarlo a tiempo, porque muchas veces luego se va el Señor también en su amor hacia nosotros, pues también como Padre, pues obra, ¿no? En nuestro bien y a veces los métodos, pues no son los que más nos gustan cuando dejamos crecer algo eh, de pecado en nuestra vida, ¿sí? Nos quedamos en el versículo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Ok, no es cierto. Nos quedamos con el de ah, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿sí? Pero aquí también es importante la parte más, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Entonces, ir al Señor, confesar nuestro pecado y estar dispuestos a que Él nos limpie de ese pecado que puede haber en nuestras vidas. Y luego el versículo 10 menciona algo muy similar, dice, si decimos que no hemos pecado, ¿sí? Se fijan, yo decía, pero yo pensaba a lo mejor, pues aquí Juan a lo mejor está repitiendo la misma cosa, ¿no? Porque en el versículo ah, 8 dice, si decimos que no tenemos pecado. Y luego en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado. ¿Sí? Pues quería ver, pues cuál es la diferencia, ¿verdad? Versículo 8 si decimos que no tenemos pecado, es algo presente, ¿verdad? Algo continuo, ¿no? Tenemos pecado, que es lo que ya hablamos ahorita. Puede haber algo que tengamos en nuestra vida que está mal. Y versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, ¿sí? Y esto, pues es muy peligroso, ¿verdad? Una persona que no reconoce su pecado, ¿sí? Alguien que no reconoce que es pecador, pues es una situación de peligro para una persona que no reconoce que ha pecado, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Algo muy grave, ¿sí? La persona que no reconoce que ha pecado, que es pecadora, pues hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Y hemos visto también en los evangelios, pues cómo esa es básicamente blasfemia contra Dios, ¿no? Alguien que dice que no es pecador, pues está haciendo a Dios mentiroso y de hacer a Dios mentiroso, pues es blasfemia, porque Dios en su carácter, en su persona no miente, es un Dios veraz, ¿sí? Entonces, alguien que no ha reconocido en su vida que es pecadora, ¿sí? Por naturaleza, pero también por nuestras propias acciones, mientras esté en esa condición, pues está es una condición de riesgo, digamos, de riesgo eterno, ¿no? Entonces, ah, pues la mayoría de los que estamos aquí, pues somos creyentes, ¿verdad? Creo que parte, por estamos aquí porque la palabra y el Espíritu nos llevó a ese punto, ¿verdad? Nos llevó a ese punto de reconocer en nuestra vida que éramos pecadores y que necesitamos un Salvador, ¿verdad? Pero también ignorar esto y no reconocerlo y hacer a Dios mentiroso es algo grave, ¿no? Entonces, este, pues es algo que si alguien no ha creído, no ha llegado a ese punto en su vida, pues es importante que tome la decisión más importante de su vida de reconocer al Señor, de reconocerse pecador, pero también ir al Señor Jesucristo como ese Salvador y el regalo que Él ofrece eh, a través de su muerte, su resurrección, que es la vida eterna. Y luego, ya el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
¿sí? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y luego aquí va a confrontarnos con otro si decimos, ¿verdad? O la verdad es que aquí dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Habrá muchas personas que podremos decir, ah, pues yo guardo los mandamientos del Señor, yo obedezco al Señor, ¿verdad? Ah, y una de las pruebas, pues realmente de una vida que está en comunión con el Señor, pues es también la obediencia, ¿sí? La obediencia a la palabra, la obediencia a los mandamientos del Señor. Es una prueba también para nosotros mismos de que pues, estamos en comunión con el Señor, ¿sí? Y dice Juan, uno de estas cosas yo les escribo para que no pequen, ¿sí? Y muchas veces pues hemos pecado, ¿no? Pero aún si hemos pecado, dice abogado, tenemos para con el Padre, el Señor Jesucristo, ¿no? Y eso yo creo que es un alivio para nosotros, ¿no? Porque también, pues cuántas veces en la vida del creyente puede venir esa duda, ¿verdad? Pues Señor, yo te fallo tanto, peco tanto, que yo incluso me acuerdo cuando era adolescente, llegué a tener, yo creo que desde niño, ¿no? Desde que escuché el Evangelio, yo muchas veces tenía esa duda en mí. Y decía, pues tomé una decisión por Cristo, pero pues sigo fallando, sí, sigo pecando. Y por muchas ocasiones yo dudaba, ¿no? De mi salvación, porque pues fallaba constantemente al Señor. Todavía 13 años y todavía dudaba porque pues decía, pues es que no, yo no soy hijo de Dios porque pues, sigo haciendo cosas malas, 14 años y así, hasta que entendí, ¿no? Que no es voy a seguir pecando, voy a seguir fallando, pero no es por obras, ¿sí? Es el Señor, eh, el sacrificio del Señor. eh, que es eterno, ¿verdad? La salvación no se pierde, ¿sí? Entonces, como vimos anteriormente, nuestra vida no va a ser una vida habituada al pecado, pero cuando pequemos, si pecamos, ¿sí? Como dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y también dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, ¿sí? Y su alcance es más allá de lo que imaginamos, ¿verdad? No solamente es la propiciación por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ah, en el otra confrontación en cuanto a la obediencia, pues deberíamos ver en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo está mi vida de obediencia al Señor, ¿verdad? Nos acercamos al Señor, el Señor se revela a través de su palabra en nuestras vidas y muchas veces pues nosotros decidimos ignorar su voz o no queremos obedecer porque pues a veces no es cómodo, ¿verdad? Para nuestras vidas, a veces no es tan cómodo el sujetarse a la palabra y hacer lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces, ah, pues pedirle también al Señor que obre en nuestra vida, en nuestro corazón, el anhelo de guardar sus mandamientos. Y bueno, y este punto ya no lo vamos a ver, pero también luego Juan confronta a las personas con el amor, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que andas en luz, pero no hay amor en tu vida? Aborreces a tu hermano. Entonces, yo a leer estos pasajes, pues dije, ¿qué puedo compartir? Y probablemente, dije, pues algo que yo necesito mucho es esto, al leer Juan, este, que la palabra me confronte con eso, lo que yo digo que soy contra lo que realmente muestro, ¿verdad? Y, y pues que el Señor obre en cada uno de nosotros para que podamos tener esa vida que pueda
no se quede estancada, sino haya crecimiento, que no permitamos que el pecado estorbe en nuestro servicio al Señor, en nuestra adoración al Señor. Este, pues recordar también, como cada domingo, que lo que el Señor hizo por nosotros no es, creo al menos hablando por mí, no, a veces no alcanzo a entender el valor real de lo que el Señor hizo. A veces es tan cotidiano venir cada domingo, tomar el pan, la copa. Y sí, hay agradecimiento con el Señor, claro que hay agradecimiento, pero a veces no sé, al menos yo a veces no alcanzo a entender la magnitud de lo que representa, ¿verdad? El Señor, o sea, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, entregándose, ¿sí? Dispuesto hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, a veces no logro comprender realmente lo que costó, el costo del regalo, el costo del beneficio que nosotros tenemos. Pero también, digo, además del costo, este, de ese regalo que tenemos, también al acercarnos a la escritura, pues también entender también cuál es la recompensa, ¿sí? Una recompensa inmerecida totalmente, ¿verdad? Pero por la gracia del Señor, pues una recompensa eterna, una comunión eterna con Él. Entonces, cuando la Biblia confronte nuestra existencia terrenal, sí, que es muy breve aquí en la tierra, sí, como estos versículos que nos confrontan, pues la vida es tan breve, sí, que pues realmente pedirle al Señor que obre en nosotros un corazón, dispuesto a cambiar esas cosas que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Que realmente podamos tener una comunión, que realmente podamos ver nuestra posición delante de Dios como pecadores, pero también ver al Señor Jesucristo que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Entonces esa es nuestro consuelo y que también sea nuestro ánimo en nuestra vida para vivir cada día para Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por ese gran regalo que nos diste en tu Hijo Jesucristo, por que podemos tener comunión, pero también te damos muchas gracias porque tú confrontas nuestras vidas a la luz de tu palabra y revelas eh, que también como humanos que fallamos, pues también en nuestra día a día, nuestra comunión contigo, hay muchas cosas que todavía tú estás trabajando en nuestras vidas y te damos muchas gracias porque tú estás trabajando y estás perfeccionando la obra en nosotros, pero también al estar aquí, obra en nosotros un anhelo mayor por las cosas eternas y por las cosas que tienen verdadero valor y que cada uno de nosotros como iglesia podamos también vivir nuestras vidas para ti, para honra y gloria de tu nombre. Amén.